Detrás de cada obra hay una historia. Hoy vamos a conocer la de Margoniner en un estudio de arquitectura que ha crecido y evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy, Seba, tenemos el gusto de recibir a esta familia. Si querés presentarlos vos. Bueno, nos acompaña Adrián, Rudy. Rudy y Gabriela, del estudio Margoniner Arquitectos. Y bueno, un poco para arrancar, nos interesaría a nosotros y a la gente que nos escucha que nos cuenten cómo arrancó esto, bueno, en primera línea de ustedes, Ok, Gabriela y Rudy. arranco yo. Mis padres eran arquitectos, estudiaron en la Facultad de Arquitectura de Montevideo. Yo a veces digo que nací arriba de una mesa de dibujo porque se estaban recibiendo y fue más o menos al poquito tiempo que yo nací. Y bueno, y trabajaron siempre juntos, creando un estudio, haciendo casas en Montevideo, en Punta del Este. También luego incursionaron ya en edificios un poco más adelante. Y bueno, de alguna manera nació así, pero inclusive charlábamos con Adrián que nació también un poco antes, porque mi abuelo, que llegó al Uruguay con 6 meses y siendo, y fue por finales de 1890 y pico, diseñaba muebles, o sea, todo el tema de diseño estaba de alguna manera implícito en la familia. Y si bien habían comenzado muy abajo, a veces a Adrián le gusta la anécdota de que tenían muchos hermanos, lustraban botas a los marineros en el puerto. ¿De dónde vinieron? Vinieron de Rusia. De Rusia. Bueno, en realidad la mamá y el papá, pero el papá era carpintero, entonces les enseñó el oficio. Y mi abuelo llegó a crear lo que era la primer mueblería que estaba equipada en Uruguay, como hoy en día están, en donde se arma un living, se arma un comedor, se arma un dormitorio. Se llamaba Malinó Muebles. Y bueno, siempre revistas de decoración de esas épocas, todas andaban siempre por mi casa. Y bueno, son historias que nos van acompañando y que Gabriela, y queremos después transmitir. conociste a Rudy. ¿En qué momento? Nos conocimos muy jóvenes. Nos conocimos prácticamente cambiándonos los pañales. Gabriela tenía 15 y yo 17. O sea, realmente muy joven. Muy jóvenes. Cuando nos conocimos, yo de arquitectura sabía poco y nada. Pero realmente conociendo a la familia, en fin, entrando en lo que era la realidad de la arquitectura, me encantó. Y bueno, fue ahí que decidí hacer la carrera de arquitecto. Ahí está. Y tú, Gabriela, hiciste la carrera de contadora. Yo soy contadora, sí. Contadora. Recibida en Argentina. Estudiamos en la Universidad de Belgrano, en Argentina. En aquel momento estaba complicado estudiar en Uruguay. Ajá. Y bueno, nos Cruzaron el charco y se... cruzamos el charco, nos entusiasmamos con toda la propuesta que había, con el hecho de, bueno, de vivir en otra ciudad también. Y bueno, y ahí estudiamos y nos recibimos allí. ¿Y en qué momento volvieron para Uruguay? Volvimos en 1980, que era un momento de mucho auge constructivo justamente, y volvimos para dar una mano, o en fin, más que dar una mano, estar en el estudio de mis suegros. ¿A qué edad volvieron ustedes? ¿Qué edad tenían? 22, no, 23, 24. ¿Ya recibidos? Sí, No, 25, por ahí, sí. 25. Sí, recibidos. 25, sí, 25, Lógico. 26. Recibidos, sí. ¿Y cómo fue trabajar con tus suegros, una empresa con mucha No, trayectoria? Fue fácil, no puedo decir que hubo grandes historias en ese sentido. Cada uno se ocupaba de alguna manera de otra cosa y realmente fue muy lindo. ¿Cómo La verdad nació fue muy lindo. la idea de que te sumes a la empresa? ¿Perdón? ¿Cómo nació la idea de que te sumes a la empresa? Había mucho trabajo. Bueno, había mucho trabajo en aquel momento y para mis suegros era muy importante tener a nosotros como ayudantes o empujadores
de lo que estaba pasando. Y después, ¿vos en qué momento te sumás a la empresa, Adrián? Capaz que ya me vine un poquito más para acá, pero... Técnicamente, creo que por ahí por el año 2012, yo estaba en tercero de facultad. Técnicamente, o sea, trabajando a sueldo en 2012. Lo que pasa que, no sé, de bebé estoy vinculado a estos temas, tercera generación, me recibí de arquitecto y, no sé, yo tengo recuerdos de estar en la obra de niño. Hay fotos, capaz podemos pasarles algunas fotos de yo jugando en la arena, así como yo ahora llevo a mis hijos con 2 años, ¿viste? Acompañando a mis padres a la obra. He perdido unos aparatos de odontología en un hormigón. Siempre estuve, ¿viste? De repente iba en esos puentes que había y, no sé, me ponía a pintar o a cualquier cosa. O sea, que siempre estuve en las obras, siempre estuve en la construcción. Y, no sé, mi madre tiene una anécdota divertida de cuando yo era chico que yo no me la acuerdo. A ver, Gabriela, Pero ¿te animás a contarla? Sí. Tengo muchas anécdotas, pero me parece que no vamos a estar mucho tiempo. Bueno, No, eso es lo lindo, eso es lo Adrián lindo. era chiquito, por ejemplo, chiquito, y iba en el auto y de repente le decía, papá, un quincho. Chiquito estoy hablando, entre 2 y 3 años. Y otra que tengo, que a veces digo, es que estábamos en la cocina, en casa, vivíamos en Punta del Este, creo que eso no dijimos. Nosotros Ahí va. desde el año 85 vivíamos en Punta del Este hasta, bueno, después veremos hasta cuándo. O sea, Adrián hizo su formación primaria en Punta del Este. Y estábamos en casa y Adrián estaba sentado en la cocina arriba del mármol y yo estaba haciendo algo y de repente digo, ay, Adrián, cuidado, no te caigas del mármol. Y me dice, no, mami, es granito. Digamos que ya tenía talento desde chico tenías talento. Desde chico. Sí, el ojo clínico ese Sí. lo adoptó de sus padres. Ojo clínico que no perdió, vamos a decir. Claro. Igual Y me de sus parece abuelos. que es importante recalcar que nosotros nunca lo incentivamos a que siguiera con eso. O sea, inclusive lo hacíamos dudar para que estuviera bien convencido de que la arquitectura, la construcción, el desarrollo era algo que realmente él quisiera hacer. Claro. Y bueno, resultó Y digamos que solo por que ese respirar arquitectura todos los días con ustedes, digamos que lo entusiasmó en continuar ese legado de lo que vienen construyendo de sus padres. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, cuéntenos, Margoniner, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su diferencial? Porque es un estudio de arquitectura, pero por lo que hemos charlado previo a este encuentro, hay algo Siempre más. estuvimos tratando de hacer algo un poco distinto de los demás. Digo, para salir adelante en algún ítem. Y eso es lo que básicamente desde el principio hemos estado tratando de hacer. No sé si querés agregar algo más. Claro, nosotros, digamos... Yo creo que también está bueno, te quedaste en el 1980, 90 y ahí capaz que está bueno seguir esa cronología y enganchar con esto. Bueno, sí, digamos, a partir del 85 ya como que vivíamos en Punta del Este, Adrián nace en el 89 y en todos los 90, principio del 2000, casi como que trabajábamos exclusivamente en el mercado del Este. Primero construyendo viviendas unifamiliares de alto padrón, luego edificios bajos, era otro Punta del Este. Es distinto de todo el desarrollo que tuvo ahora, ¿no? De los primeros clientes que tuvimos, vino a través de un cartel, un señor brasilero, Roberto. Roberto, que después seguimos haciendo un montón de cosas con él. Y a partir de él fuimos conociendo un montón de gente de Brasil, por otro lado gente de Argentina, por otro lado gente de otros lados, que no importa ahora. Europeas. Europeos, sí. Y, Y eso, bueno, de esa forma se fue dando en Punta del Este realmente, ¿no? y creando vínculos también entre los clientes y nosotros, porque como decíamos, cuando estás 1 año, 2 años compartiendo mucha cosa, entonces, bueno, vas creando un vínculo social que, bueno, que hace que hoy con
con alguno de ellos hasta compartimos algunos viajes, algunos días de vacaciones. Digamos que más que clientes terminan siendo Terminan parte, siendo parte de la Hoy, familia, Después de un montón de años son como amigos. Son amigos. realmente amigos. Muchos realmente nos han acompañado y nos siguen acompañando en distintos emprendimientos, en desarrollos y bueno, con una buena relación. Si me dejaste hago un paréntesis con eso, Ajá. relacionado con la disciplina de la arquitectura, que termina siendo algo que se cose mucho con la familia y termina mezclándose, porque por ejemplo, como arquitecto, vos le haces preguntas profesionales a un cliente que no se lo haría otra profesión, en el sentido de que te terminás metiendo de repente en su sueño o en cómo le gusta el baño o cosas muy íntimas, ¿no? Entonces el arquitecto termina siendo de alguna manera, siempre nos reímos que hay que ser un poco psicólogo para ser arquitecto, entonces al meterte íntimamente en cómo quiere vivir o cómo quiere darse una actividad familiar de un tercero, a veces te terminan incorporando a la familia, como decían ellos, a veces hasta yendo de vacaciones juntos. Está bueno eso porque, digo, ahí me imagino que deben tener millones de anécdotas porque, o sea, si quieren contar alguna de esas anécdotas que les puede haber pasado, porque en ese ida y vuelta, en ese intentar descifrar qué es lo que se imaginan. una de las casas, probablemente la más grande que hicimos, que realmente nos hicimos amigos, son gente de Europa, y fuimos los tres a visitarlos, y la señora en especial criticaba a Adrián y Adrián le contestaba cuando era chiquito, más o menos educándolo. Estoy hablando de una clienta Sí, que después es amiga, ¿no? Anécdotas hay miles, hay miles. Y- En una época teníamos unos clientes brasileros que habían comprado un terreno maravilloso, inmenso, en Punta del Este, en el barrio de golf. Estábamos en proyecto de su casa y bueno, un día estábamos en casa reunidos y de repente, no sé, la señora me grita, ¡quiero pollo! Yo soy vegetariana, además. No sabía qué hacer como para satisfacerla. Bueno, no sé cómo salimos con algún sándwich o con alguna cosa. Y bueno, y al poco tiempo el señor se gastó toda la plata de la casa en la ruleta, en el casino. Así que Y esa quedó, casa no se hizo. no sé. quedó ahí trunco. Claro. O sea que hay anécdotas bárbaras y hay otras que... Y sí, por me supuesto. Es imagino que nuestra historia, como la de todos, La de está, todos. está llena de ganadas y de perdidas. A mí hay una anécdota que es una de las que más me gusta, así de conocerse con el cliente, también con una clienta brasilera hace unos años, que se hizo una casa enfrente al golf en Punta del Este con nosotros, y tenía hijos más o menos adolescentes. Entonces, viste que hoy en día capaz que te aparece el cliente con Pinterest y te dice quiero esto, quiero esto. Ella tenía una idea de que en el balcón del segundo piso, que terminaba en una especie de aventanamiento hacia el golf y tenía una vista divina, en vez de ponerle baranda, quería ponerle aire para que Ah. sus hijos se puedan tirar de ese balcón a la piscina. Entonces la piscina la tuvimos que hacer de 3 metros y pico para que los chicos se puedan tirar como si fuera una piscina casi, no te digo olímpica, pero eso que sería inimaginado eso por un tema de seguridad. Pero bueno, cuando nosotros decimos que en Margonini Arquitectos diseñamos pensando en las necesidades del cliente, es literal. O sea, ¿querés que te hagamos un balcón sin baranda para que tus hijos se tiren a la piscina? Bueno, Y salió. Exacto. Salió ese balcón trampolín, digamos. Sí. Capaz que Ima- también te podemos pasar una foto para mostrarlo. Ah, estaría bueno, estaría muy bueno. Si Y- quieren otra, tengo una. Dale, otra por más, ahí. otra más. Me encantan las anécdotas. Pero así salimos un poco de Punta del Este. La clienta perfecta. La clienta perfecta, una señora, un matrimonio que tenían 5 hijos, y venía todos los meses con un cuaderno en donde tenía dibujado por ella cada uno de los ambientes, los cuartos de los chicos, y en cada uno un pedacito de tela, un color de cómo quería la pintura para hablarla con Rudy. Y bueno, pasábamos todo el día, porque claro, la buscaban en el aeropuerto, era almuerzo, té, bueno, casi cena. Y bueno, y era la forma en que fue construyendo su
su casa. Hoy en día también impensable con ¿Y el todas las... cuartito? Y el cuartito, contalo vos. Quería a toda costa un cuartito de llorar. Cuartito de llorar, ¿cómo es eso? O sea, dentro de la casa, un lugarcito donde ella pudiera estar, lo llamaba cuartito de llorar. Porque decía que las mujeres necesitan tener un espacio solo para ellas. Entonces Pero lo había llamaba de esa forma. como un anexo, lo que antes sería el cuarto de bordado, ponele, bueno, este sería como el cuartito de llorar. Un espacio que fuera exclusivo. Ah. Imagínate, con 5 hijos y todo eso. Después, unos años después, pidió la reforma. Porque eso es lo que nos termina pasando a veces también con los clientes y es de lo que más orgullo nos da. Cuando los clientes terminan siendo recurrentes o cuando de repente tienen, no sé, se hicieron la casa en Punta del Este y después quieren comprar el apartamento en Montevideo o al revés, ¿no? Claro. Entonces eso está bueno y los clientes que nos siguen eligiendo. Pero esta clienta en particular, que mamá le dice la clienta perfecta porque sabía exactamente lo que quería, vino años después, ya los hijos habían crecido, los hijos habían tenido sus propios hijos, entonces quería hacerse una reforma para tener una nietera con N, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. era un lugar, un cuarto donde los nenes podían hacer de las suyas y tener un cuarto ahí donde el quilombo esté contenido y sea un lugar para los nietos específicamente, como un playroom. A mis padres le vendría muy bien una de esas hoy en día. Agradecerían tener una de esas. ¿En qué momento fue el punto de quiebre cuando dijeron esto se está creciendo el ingreso de Adrián o fue un crecimiento progresivo? Creo que fue un crecimiento progresivo, ¿no? Hubo varias cosas. Por un lado, Adrián estaba creciendo, sí. Y en algún momento decidimos que queríamos que fuera al liceo en Montevideo. Bueno, ese fue un punto en el que empezamos a estar más en Montevideo. Y por otro lado, estando en Montevideo, tampoco teníamos mucho donde estar. Entonces empezamos a pensar en hotelería. Y ahí arrancamos con hotelería. No sé si querés comentar. Bueno, Te sí. pasaron la bola. Vimos que existía realmente un Nicho. nicho para desarrollar y que era la hotelería. Pensemos que estamos hablando del año 95-96, 1995-96, todos los hoteles grandes que hay hoy en día no existen. Y ahí, bueno, empezamos con la idea de desarrollar un hotel boutique en Carrasco y así construimos lo que fue el Regency Suites, en Gabriel Otero, muy cerca de Arocena, muy, muy boutique. A los pocos años, bueno, una cosa fue llevando a la otra, encontramos un terreno en Pocitos y bueno, nació lo que es el Regency Golf. Fuimos creando paralelamente como la intención de la cadena Regency. A partir de eso nació, como decía, el Regency Golf. Paralelamente entablamos contacto con lo que es Jacksonville, Zona América y todo eso. Armamos otro grupo para construir un otro hotel ya con un salón de fiestas, en fin, diferente. Construimos el Regency Park, que está en Jacksonville. Y bueno, después el Regency Rambla también, más o menos paralelamente, otro hotel chico. Y después, bueno, fue como el despegar con un hotel mucho más grande, que es el Regency Way, en la calle Rivera y Julio César. Y bueno, eso fue como incursionar en lo que es hospitality desde el punto de vista de arquitectura, que también es Y al mismo una tiempo, otra beta, ¿no? Al mismo tiempo construimos un hotel en Asunción, similar al Regency Suite. Y al mismo tiempo tuvimos la construcción del Sheraton de Colonia, otro hotel, en definitiva. Pero esa idea de introducirse en la hotelería, ¿se la trajeron o la trajeron ustedes? No, lo trajimos, o sea, con el ansia de ir generando negocios y inversiones, ¿no? La comenzamos nosotros. Bien. Con un pequeño grupo de amigos dispuestos a invertir y creyendo en la idea. Y bueno, por eso una cosa fue llevando a la otra y por ahí hemos andado. Ahí al pasar hablaron de Paraguay.
el vínculo, nos contaron un poco de diferentes proyectos también. El vínculo de Paraguay fue otro vínculo de una señora que vino a Regency Suite y empezó a preguntarle a la gerenta o A la recepcionista. a la recepcionista más bien, quién había hecho el hotel y cómo era y en fin. La cuestión es que Gabriela escuchó a la recepcionista que mucho no le estaba diciendo y se metió en la conversación. Y de ahí nació el hacer como proyecto y dirección, ¿no? Exactamente. Él iba todos los meses a dirigir obra a Asunción, construía una empresa constructora de allá Exacto. y hoy en día somos muy amigos. ¿Cómo fue esa experiencia en Paraguay? Calurosa. Calurosa sin duda. Fue muy buena, muy buena, con gente que trabajaba realmente muy bien. Estoy hablando ahora de la parte de construcción, Ajá. trabajaban excelentemente. Y por supuesto, una cosa trajo a la otra, hicimos alguna casa también por allá, en fin, dentro del área de afuera. Y también pasaron algunas bravas en Paraguay. ¿Una qué, perdón? Algunas medias bravas en Paraguay. Contá. No, es tuya la anécdota, es de película. Cuando íbamos terminando el hotel, o en realidad ya estaba terminado, se acerca una gente que quería que le hiciéramos una casa, en fin, ya ni me acuerdo lo que querían exactamente. Y fuimos a ver, o sea, fuimos a ver la casa de ellos y cuando llegamos eran todas guardias en el exterior con pistolas, con esto. Ah, era brava era Este, brava en serio. Entramos a la casa y nos atiende un señor que yo pensé que era la persona interesada, pero no, era un empleado. Cuando finalmente llegué a la persona interesada, bueno, nos desinteresamos nosotros, porque era entrar a un ambiente que no queríamos. Y esa fue la última vez que estuvieron por Paraguay. Más o menos. Por lo que nos vienen contando, o sea, me imagino que manejan clientes muy exigentes. Sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes distinto para poder satisfacer a ese cliente? Adelante. Creo que el control de calidad y como nuestros clientes son exigentes, nosotros somos muy exigentes, siempre de forma divertida con mis subcontratos, en tono jocoso, pero un poco de verdad. O sea, yo sé que soy muy rompe y muy anal y muy exigente con los tiempos o con las terminaciones, o con que si se dice una cosa tiene que ser lo que se habló. Porque claro, atrás nuestro de esa exigencia también está gente que tiene la misma, ¿no? O a veces incluso superior. Entonces, creo que es una cadena. Cuando nosotros tratamos de hacer, cuando nosotros nos tratamos de posicionar en un nicho de calidad, de exigencia y de nivel, bueno, toda la cadena nace ahí y hace que nuestros subcontratos tengan que estar a la altura, que nosotros tengamos que estar a la altura, por eso tenemos un arquitecto en cada obra todos los días, no es que vamos a la obra de vez en cuando, y bueno, tratamos de darle al cliente ese nivel de calidad que nos exigen. ¿Vos querés agregar algo? Porque... Sí. Después siguió la historia y llegó el año 2002. Porque también en tantos años de trabajo hay altibajos, ¿no? Ni que hablar. Vivimos el tema de la tablita de 1982, siendo muy jóvenes. Eso nos marcó mucho a nosotros y creo que también a Adrián de alguna forma, porque somos muy conservadores, pisando firme, en fin, tratando de hacer las cosas sin hacer locuras, o sea, desarrollando nuevos emprendimientos, pero estando seguros de dónde estamos parados, dicho de alguna manera. Pero después también vino el 2002 y a veces decimos que cuando tenés mucho trabajo, estás muy ocupado y no tenés tiempo de desarrollar nuevos proyectos. Pero en el 2002 hubo, una crisis muy importante en el Uruguay, en donde había menos trabajo. Y en particular nosotros teníamos siempre con Estados Unidos como una asignatura pendiente. La idea de poder de alguna forma, más allá de que teníamos familia en Estados Unidos y íbamos muchas veces de vacaciones a su casa y pasábamos juntos y vacacionábamos juntos,
fuimos también entendiendo una serie de cosas que tienen que ver con la idiosincrasia americana. Y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a investigar si podemos tener un pie de alguna manera afuera del Uruguay también? Y bueno, de esa forma, después de algunas vueltas, terminamos en el estado de Illinois, en la zona de Chicago y concretamente en los barrios aledaños a Chicago, barrios que son como si fueran muchos barrios Carrasco o muchos barrios Jardín, como es Carrasco y como hay otros, muchos acá también en Uruguay, en Montevideo, Maldonado, en fin. Y bueno, y comenzamos un proyecto, también armamos un pequeño grupo inversor con amigos y comenzamos un proyecto que sigue hasta el día de hoy, funcionando concretamente digo Illinois porque la ciudad o barrio se llama Highland Park. Y bueno, es un proyecto que nos entusiasma mucho porque nos abrió mucho la cabeza en muchos sentidos. Luis puede hablar más de la parte constructiva, yo puedo hablar de toda la parte impositiva y de cómo, cómo manejarnos. Había un arquitecto joven que es como un sobrino para nosotros, se llama Mark Muller, que quería trasladarse allá y hoy en día es el que está al frente de toda esa parte de la empresa y nosotros apoyando desde Uruguay. ¿Pero en algún momento se instalaron allá? Tenemos una oficina allá, sí. ¿Pero ustedes vivían No, allá? viviendo no. No, nosotros Siempre a través de este íbamos y sobrinos. veníamos muy No, seguido, pero no estábamos viviendo allá, Según los años, según no. los proyectos, más Claro. veces, menos veces, pero no radicados en Uruguay. Claro, pero desde el año 2002 en 2002. adelante. a hoy hemos hecho una serie de casas, luego un proyecto de 15 townhomes, como si fueran casitas apareadas en 3-4 pisos, luego edificios para alquilar, edificios para vender, y edificios bajos, ¿no? De 3-4 pisos también los edificios en este barrio que contaba mamá, y hemos hecho una serie de ya como 6 fases de estos emprendimientos, de estas inversiones allá en Chicago. Pregunta me surge ahí de escucharlos. Empleados, o sea, ¿cuántos empleados tienen internos dentro del equipo? Teniendo tantas obras y tantos proyectos, la cantidad de mano de obra. En realidad somos un estudio bastante chico, tenemos una estructura... porque, claro, cuando te hablaba de la calidad, cuando uno crece, uno de los riesgos con crecer es que tenés que delegar, y al delegar y crecer empezás a perder un poco la manija de algunas cosas. Nosotros hoy en día tenemos 10 personas trabajando con nosotros, más allá de la gente que tenemos en obra. Nuestra estructura no sería ni siquiera mediana, es un estudio chico. Somos una empresa familiar, hacemos las cosas con amor, hacemos los proyectos de a uno o de a dos, estamos atrás de todas las cosas, o sea, firmamos todos los cheques, hacemos todos los pagos, estamos atrás de todo. Bueno, y de esos golpes que hablaban, ¿qué aprendizajes se llevaron? Bueno, otro de los golpes fue el 2008, la ruptura de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, en donde estábamos con una obra prácticamente terminada, viene todo eso. O sea, creo que la transitamos bien, suerte, apartamentos que no estaban vendidos. Era la época de los townhomes, que no estaban vendidos, se alquilaron. Se fue transitando bien. Pero eso, como lo que yo comentaba antes, del 82, cuando éramos muy, muy, muy jóvenes, o del 2002, hace que seamos una empresa muy cautelosa en sus proyectos, en sus inversiones, como siempre tratando de pisar firme. Y bueno, eso nos ha permitido crecer, tanto como de alguna forma estamos creciendo. No somos una súper gran empresa que construye miles y miles de metros cuadrados, pero bueno, de repente, como alguna barraca nos ha dicho, ustedes no son los que más compran, pero nosotros son de los que tratamos
de la mejor forma o del grupo que tratamos de la mejor forma. O sea que son ordenados para tener un crecimiento sostenido y Correcto. sostenible a lo largo del tiempo. A lo largo del Sí. tiempo y de las coyunturas mundiales. Lo que pasa es que, a diferencia de repente de la mirada de Elon Musk, que dice, bueno, fallemos un montón de veces porque entonces así crecemos, yo qué sé, en nuestra disciplina los fallos son, o sea, un fracaso es algo terrible, ¿no? No es tan barato fracasar Claro. como de repente si pones una startup que la haces en 3 meses y yo qué sé, y podés hacer 20 startups hasta que una la pega. Nosotros, un fracaso implicaría algo desgarrador. Entonces me parece que también el aprender de la crisis del 82, de la tablita, de la del 2002, de la del 2008, todo ese legado familiar hace que seamos extremadamente cautelosos en nuestras inversiones, que es un poco lo que hacemos más allá de arquitectura. Y entonces en las inversiones, regla número 1, no pierdas plata. Regla número 2, no te olvides de la regla número 1. Y regla número 3, métete en lo que sabes. Entonces por eso nosotros nos enfocamos en lo que sabemos y tratamos de encontrar un nicho en este mundo de las inversiones, de arquitectura y de real estate. Hoy el pie lo tienen muy marcado en Carrasco Sur. Correcto. Es así. Bueno, ¿y cuáles son los siguientes pasos o hacia dónde te imaginas que va a crecer la ciudad de ahora en más? Bueno, Difícil. no soy urbanista, ¿Eh? pero es evidente que hacia el este es el desarrollo natural de la ciudad. Lo mismo está pasando en Punta del Este, hacia José Ignacio. Y sí, nosotros tenemos un énfasis fuerte en Carrasco Sur, porque también, así como recién te decía, regla número 1, cuando uno hace una inversión en real estate, location, location, location. O sea, cuando elegimos un terreno, cuando estamos buscando dónde hacer un desarrollo, que a veces nos llegan terrenos todas las semanas y los evaluamos a factibilidad, más allá del metraje, la normativa y lo que se puede hacer, la ubicación es clave. Entonces nosotros, por ejemplo, no fuimos tan creyentes o ambiciosos en otras zonas de Montevideo, no nos metimos nunca en lo que es vivienda de interés social, porque precisamente pensamos que quizás hay otros que capaz que hacen más dinero que nosotros o invierten mejor, pero nosotros preferimos dormir un poco más tranquilos e ir a barrios y a zonas más consolidadas, de mayor nivel, que quizás perdés un porcentaje en un punto de rentabilidad anual, pero me parece que tenés un poco más de seguridad en eso. Y con respecto a lo que vos me preguntabas del futuro, o sea, nosotros, pese a que somos una empresa chica y una empresa familiar, tenemos una pata fuerte en Estados Unidos, ahora estamos, hace 25 años en Chicago con Mark, ahora desarrollamos una pata, pusimos en California, estamos haciendo algo de inversiones en la zona de Nueva York, y bueno, en realidad nuestro eje gravitatorio es Punta del Este, donde yo nací, donde me crié, y Carrasco, ¿no? Eso es lo que nos gusta hacer y ese tipo de producto es el que apuntamos. Los amigos de Congelados Ártico nos invitan al momento congelado. Pregunta bisagra. ¿Qué momento congelarían de la fecha para atrás? ¿Qué momento congelarían? Momento lindo. ¿En qué sentido? Algo que ¿Qué momento los marcó? ¿Como empresa, como familia? Como empresa, como familia, como las dos. Cuando nació Adrián nos marcó. Fue una gran marca. Pero no era a lo que te referías probablemente. Bueno, no, digo, puede haber sido el ingreso de Adrián, digo, no Bueno, quiero sesgarla. algún momento para encuadrar de lo que ha sido la historia de la empresa y Bueno, de la familia también. los hay buenos y los hay malos, ¿no? Quizás cuando Adrián era chico y vivíamos en Punta y trabajábamos y muy, muy mezclado, porque Adrián siendo adolescente también participaba de almuerzos o cenas con amigos, con clientes, o sea, era como que nuestra vida fue así mezclando un poco lo familiar, lo social, que mucha gente no lo hace, pero fue nuestra forma. Y eso también fue una muy buena época. Creo que cuando fuimos inaugurando Teles fue también un momento interesante. Antes habíamos construido el Club de la Fuerza Aérea, la inauguración esa fue esplendorosa también. Creo que no sé qué piensan Adrián o Rudy, pero cuando digo el haber podido
incursionar en Estados Unidos con distintos proyectos, también es algo que nos llena de orgullo, de satisfacciones, y esperamos que Adrián, ya desde hace unos cuantos años que está muy al frente de las cosas, lo pueda seguir haciendo, ¿no? No sé si es eso lo que te referís. Sí, no sé si es el momento congelado, pero bueno, todo el tema de la enfermedad de papá, que fue bisagra en la familia y en la empresa. O sea, papá desde el 2016 le viene ganando al cáncer, un luchador, y muy orgullosos de él estamos, de su estado de ánimo, de su perseverancia, de su resiliencia, de su positividad. Y también vos decías, bueno, es un momento positivo. Lo que pasa es que también, así como crisis es crecer y es aprender, y bueno, la familia pasó por momentos muy duros con N operaciones, viajes al exterior, a operarse afuera, allá, quimio, radio, inmunoterapia, todas las terapias que se te ocurran. Y bueno, tampoco era fácil, ¿no? Como papá de repente en el hospital, incluso la tía Susi que se quedaba a dormir, entre esa vuelta de ir al hospital todo el día y volver y trabajar. Y eso fue duro, pero también fue un crecimiento importante, me parece, y yo desde el punto de vista personal lo veo como un momento también de maduración. Que ahí es lo que contaba mamá, que más o menos en el 2016 yo estoy un poco a cargo de la operativa. Más allá de que las decisiones... Más que de la operativa. Estoy más, bueno, Bastante más que de la operativa. bueno, estoy a cargo de la empresa un poco, pero las decisiones importantes las tomamos en conjunto y en familia. Y aparte soy hijo único. Entonces, Claro. a diferencia de otras empresas familiares, tienen todo ese componente de las peleas de los hermanos y de las luchas de poder y el ego y todo eso. Yo soy increíblemente privilegiado de poder haber estado y seguir estando un poco bajo el ala del dragón y que me arropen y que me enseñen. Y como contaba mamá, desde que soy chico, adolescente, participar de no solo reuniones con clientes de una cena, sino de estar en los directorios tomando decisiones de empresas o de los hoteles, de cosas interesantes que la verdad que a nosotros nos apasiona. Digo, no es que simplemente estamos acá porque nos estamos ganando el pan, que también es cierto, pero digo, a nosotros el hacer ciudad, el hacer arquitectura, el mundo del diseño, es algo que es parte de nuestro ADN. Y el crear negocios, ¿no? Capaz que eso lo comentás un poco más vos, pero digo, el poder identificar un negocio, un emprendimiento y poder de alguna manera armar un grupo que, bueno, como se dice hoy en día, sería family and friends, ¿no? Ajá. Nosotros no salimos a buscar afuera de los grupos de gente conocida inversores, sino que, bueno, en general son grupos que funcionan muy coordinadamente. Y bueno, Adrián lleva... Bueno, queda feo que yo lo diga que soy la mamá. Decíslo vos, decilo vos, claro que sí, decilo vos. Pero ¿qué sienten después de lo Yo que siento te dice mucho orgullo porque Adrián realmente se desenvuelve como pez en el agua en los distintos ámbitos. Todavía hoy me decía, no, vos no te preocupes de esas cosas, que esas cosas caminan solas, ¿no? Pero quedaron tranquilos, pues. Quedó Adrián Sí, a es cargo de cierto. todo. Y ¿cómo se sintieron en ese momento? Adrián dio el paso al frente. No había otra. Yo estaba muy ocupada Claro. con todo lo que nos estaba pasando y Adrián tuvo que, si le hubiera llevado un poquito más de tiempo en una situación normal, no fue así, se tuvo que tirar al agua y remarla y construir y dirigir obra y vender apartamentos y administrar. O sea, nosotros tuvimos muchos en esos 10 años periodos en que estábamos muy concentrados en que Rudy se repusiera bien. Me repuse. Y se repuso. Bien ahí, Rudy, bien ahí. Igual creo que se dio de forma bastante orgánica, pese a que hay un punto crítico ahí, ¿no? En la operación fuerte, la primera de papá, que no vamos a entrar en el detalle, pero una operación muy fuerte, la primera, que fue hace 10 años, igual se dio, me parece, de forma muy orgánica. Y cuando yo a veces le digo a mamá, vos no te preocupes de eso, que funciona igual, es porque también ellos me educaron o me fueron tan insistentes en mis años formativos de que ahora, y ya hace muchos años, puedo
hacer a imagen y semejanza, aunque obviamente no todo lo hago como ellos quieren. Y hay cosas que hay que Está hacer. la impronta Adrián, por Claro, supuesto. Hay cosas que se hacen a mi manera y hay cosas que, bueno. Pero la imagen semejanza Pero cambió también- demasiado en esta época, ¿no? Hoy en día es muy distinto. Yo aprendí arquitectura arriba de una mesa de dibujo con una regla T y con una escuadra. Adrián no sabe lo que es una regla T y una escuadra. Es todo distinto. No, yo soy Una 90 y liceo llegué a en ver el la dibujo. galaxia. Lo tuvo en dibujo. lo en dice el Sí, liceo. sí, sí, sí. Sé Yo, lo que- primero que nada, felicitaciones por el coraje. Es digno que este tipo de situaciones que la verdad que uno no las elige, pero pasan, qué enseñanza, que deja también a la familia. Yo creo que se los escucha que ha sido un motor acompañarte y también que ha servido a la familia, o sea, que ha dejado enseñanzas. Ha dejado enseñanzas. Definitivamente ha dejado enseñanzas. Uno aprecia cada día que vive y bueno, y trata de volcarlo dentro de la familia y dentro de la empresa en la que uno está. Creo que básicamente va por ahí. Y realmente, por suerte, mis dos compañeros han sabido llevar las cosas adelante. Definitivamente. Y creo también que la mentalidad positiva, ¿no? Y las ganas de vivir. Y por más que agradecemos tus dos compañeros, también hay un segundo núcleo que nos rodea, que no es solo nosotros, por más de que somos una familia de 3, tenemos, bueno, está mi mujer, está nuestra familia no íntima, nuestro segundo núcleo familiar, nuestros amigos, invaluables soportes, y también la gente que trabaja con nosotros, que de alguna manera es nuestra familia y que los consideramos parte del equipo y hacemos las cosas en conjunto. Muchas gracias por compartir. Bueno, ¿cómo ven el futuro? ¿Dónde te imaginas a la empresa, al estudio? Va para vos porque creo que sos el A mí me encanta lo que hago porque es muy diverso, ¿no? Entonces un día puedo estar en California viendo un proyecto, un terreno en cuestión. El otro día estoy metido como el otro día, metido con las botas todas llenas de barro en la obra. El otro día estoy en una escribanía firmando. Otro día estoy diseñando y haciendo cosas en el estudio. O sea, esa heterogeneidad de lo que hacemos hace que no sea el típico trabajo de oficina que todos los días entras y llenás una planilla Excel, sino que eso es muy heterogéneo. Y dentro de eso que es heterogéneo, a nosotros nos gusta el tener los huevos en distintas canastas. O sea, porque nosotros no somos simplemente una empresa de servicios que presta un servicio arquitectónico a alguien que viene y se quiere hacer una casa. Nosotros en el fondo somos desarrolladores, vendemos producto también, y cuando estamos desarrollando para vender, por ejemplo ahora en Montevideo, Villa Giardino, para un edificio para consumidor final, apartamentos grandes, muy lindos, en el corazón de Carrasco. Ese producto, por ejemplo, está diseñado para un tipo de público. Pero cuando estamos pensando en una inversión, ¿no? Tiene que venir de la mano de otro tipo de análisis de factibilidad. Y cuando uno invierte, por ejemplo, en real estate, está poniendo los huevos en una canasta. Pero también se puede poner en distintos mercados geográficamente que tienen disasociaciones y están descorrelacionados, ¿no? Si invertís en Estados Unidos o en Uruguay. Y también invertir en Uruguay, por ejemplo, te pongo un ejemplo que ahora justo un cliente nos pidió una casa en un barrio privado en Punta del Este, ¿no? Por ahí por la zona de José Ignacio. Hacer una casa para vender, ¿no? en Punta del Este o en José Ignacio no es lo mismo que invertir en Carrasco Sur. También tiene su descorrelación, de alguna manera. Entonces, cuando me preguntás sobre el futuro, yo creo que es seguir creciendo de forma orgánica, de forma ambiciosa, pero tranquila, medida, balanceada, poder seguir tener el tiempo para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo, tener un equipo que nos ayude a poder concretar más y mejores negocios, más y mejores emprendimientos, manteniendo nuestro nicho de calidad. Me parece que va por ahí un poco el futuro. Siguiendo incorporando las tecnologías, ahora con toda esta revolución que se viene en la inteligencia artificial. No sé, lo veo por ahí.
Bien. Y yo me engancho un poco a eso. Dale. ¿Hacen uso de tecnología en pos del trabajo? Se hacen las cosas tan distintos ahora de lo que se hacían antes. Digo, no solo la mesa de dibujo, la máquina de calcular con rollito, las planillas a mano para hacer cálculos de costos y todo lo demás. Ahora bueno, es una maravilla que capaz que quedarían mejor. Yo creo que desde que, y a veces lo hablamos con papá, ¿no? ¿Cómo se hacían las cosas antes? ¿No? O sea, vos hoy en día, viste, no sé, me pasa a mí, estoy mandando 500 mensajes por día, tengo en la cabeza 70 tabs abiertos al mismo tiempo, que estás hablando con el herrero esto, con el carpintero esto, con el cliente lo otro, no sé qué, y tenés como un montón de cosas abiertas al mismo tiempo, y perdón que estoy siendo un poco rápido porque me genera ansiedad. Entonces estás haciendo 1000 cosas al mismo tiempo, y yo me pregunto cómo era, de repente, en la época de mis abuelos, ¿no? En los años 60, cuando capaz que era, viste, una llamada cada 3 meses o las reuniones. Y me parece que también en esa época se hablaba menos. Hoy en día me parece que se sabe menos y se habla más. Y hay como... No, quería agregar una cosa. Las llamadas eran siempre al mediodía, porque no había celulares. Entonces había que encontrar justo al mediodía a alguien con quien queríamos hablar. O de noche. Claro. Claro, ahí calculaba que iba a estar almorzando. Claro. Pero, por ejemplo, vos me preguntás de la tecnología, ¿no? Yo a veces, tenemos gente más joven que trabaja en el estudio también, y yo le digo, llámalo. Y de repente lo veo que le está mandando un mensaje de WhatsApp. Y le digo, pero llámalo. No, pero llámalo. O sea, llámalo por teléfono, tenemos el teléfono. Porque, por ejemplo, en nuestro rubro pasa mucho de que te dicen, voy el lunes. Pero ¿cuál lunes? ¿No? Entonces, pero es lunes, son las 9 de la mañana, ¿cómo no vino? Llámalo. O sea, algo pasó, dijo que venía el lunes, es lunes, son las 9, tiene que estar acá. Entonces, hay un tema ahí con las generaciones y con las formas distintas de hacer, pero específicamente yendo a lo que vos me preguntabas de la tecnología, creo que desde que me incorporé al estudio, más allá del chiste del WhatsApp, hubo también un cambio, un pequeño quiebre con lo que es el Instagram, que nosotros teníamos un perfil, o tenemos, me parece, un perfil súper bajo, poco figuretti, y tratar de trabajar y que nuestro trabajo hable por nosotros, porque también, como dice, hago un pequeño paréntesis, como dice Tom Sachs, el premio al buen trabajo es trabajar más, ¿no? Es poder seguir haciendo trabajo. Entonces nosotros pensábamos eso, ¿no? Un cartel trae otro, un boca en boca trae otro, pero lamentablemente, como una vuelta con un cliente hace 6, 7 años, me dijo, le digo, ¿a qué te dedicas? Soy influencer. Perfecto. Y un día, bueno, conociéndolo, yo no tenía Instagram, nosotros no teníamos Instagram, el estudio Margonina Arquitectos no tenía Instagram, y me dice, claro, si no estás, no existís. Y por eso lo que ustedes están haciendo, ¿no? El tema del streaming y las nuevas formas de consumir medios, hace que antes de repente vos pensabas, no sé, poner un cartel en la calle, en la parada del ómnibus, o en una revista que salía en un lugar donde en el medio que vas a esperar. Vos vas a una sala de espera. ¿Cuántas personas tienen la revista en la mano? Perdón lo que estén vendiendo revistas acá, no quiero ir en contra de ninguna moda publicitaria, pero todo el mundo tiene el teléfono en la mano. Entonces eso nos llevó a tener que estar en Instagram, a tener que mostrar nuestro trabajo. Y a mí me costó mucho tiempo encontrarme con bueno, esa falsa modestia o esa austeridad, pero por otro lado está bueno compartirlo, pero tampoco puedes quedar como que estás haciendo un fanfarrón. Entonces, ese balance de mostrar las cosas con orgullo que uno hace, con pasión, con trabajo y con amor, para que los otros la puedan ver y la puedan compartir, o como por ejemplo, no sé, estuve de viaje en Italia y estaba mostrando cosas, o en Nueva York por trabajo, y en nuestro Instagram, a la audiencia que nos sigue, le subimos cosas interesantes de arquitectura o pensamientos sobre tal cosa. Y me pasó el otro día dejando a los nenes en el colegio que un papá me frenó y me dijo, sentí que viajé contigo, ¿no? O sea, sentí que fue parte de ese viaje. Y eso me gusta y me encanta poderle hablar a nuestra audiencia de esa forma. En específico, con respecto a la tecnología, en el estudio, yendo a arquitectura, pusimos el tema del BIM, ¿no? Como protocolo. Y no sé si saben lo que es el BIM. De modelado, ¿es? Igual explicarlo. Ahí va. Para los que no saben, o sea, el BIM es como un protocolo de todo en 3 dimensiones. Entonces, de antes, ¿no? La época de la regla T, que vos le mostrabas capaz que un croquis a mano a la persona, hoy en día vos le podés poner unos lentes, ¿no? Le pones unos lentes de realidad virtual y camina la casa que va a comprar y no está ni construida. Entonces la puede caminar y la puede ver y todo ese tipo de pruebas que pueden pasar en el mundo virtual antes de llevarlo
a la construcción. Y eso te abre un mercado, más allá de que ya están pisando en Estados Unidos, te puede abrir cualquier otro tipo de mercado, ¿no? Podría, no es lo que nos enfocamos. Hay empresas que se dedican muy bien a hacer ese tipo de cosas. Nosotros lo hacemos más in-house como para nuestros clientes y para poder ofrecer una experiencia de compra que pueda tener eso en mente. Lo otro que me quedé pensando en la tecnología cuando me preguntaste, y perdón que me estoy alargando mucho en esta respuesta, pero vale la pena mencionarlo. En el año 2011, ¿te acordás cuando cuando estábamos haciendo un hotel, surgió la idea había una piscina, había una medianera que tenía que tener un tratamiento? ¿Saben lo que es un muro verde o un jardín vertical? O sea, la versión pro de esto, ¿no? Está preciosa la escenografía, pero bueno, esto viene heredero de un concepto de la arquitectura bioclimática y qué sé yo, que son los jardines verticales. Y en ese momento, yo me acuerdo, estábamos en un museo en París, el Quai Branly, que tiene un jardín vertical enorme, creo que son 5 pisos, todo lleno de plantas, el edificio parece como si fuera una planta viviente, y ese concepto lo uruguayizamos con un poco de innovación y ingenio para hacer en el año 2011 el primer muro verde, o el primer jardín vertical hidropónico sin tierra de Uruguay, que era chiquito, tenía 12 metros cuadrados, después eso hicimos otro más grande en otro hotel, y todo el tema de la sostenibilidad y el estar tratando de innovar, ya sea en procesos constructivos, o no digo que somos la vanguardia ni los que mejores construimos, pero por lo menos tratar de estar al tanto de esas cosas. ¿Dónde fue que se hizo ese jardín vertical? El primero estaba en el Regency Rambla, Ajá. y el segundo estaba en Regency Way. Bien. Y en esto de la visibilidad de las redes, de la sobreexhibición también de esta nueva era, ¿cómo impactó todos estos escándalos que hubo cercanos al rubro constructivo y demás, que digo, impactan a la industria? No sé si les impactó a ustedes frente a clientes o generó... Trabajamos con un nicho diferente del que tuvo el problema, totalmente diferente. A nosotros no nos impactó. Bueno, creo que también un poco va a lo que hablábamos hace un rato de que nosotros somos muy aversos al riesgo, somos muy conservadores. No quiero hablar de nadie en especial, pero me parece que hacemos las cosas de forma muy diferente, ¿no? O sea, perfecto. No hubo un nicho distinto, nada. No. Por lo menos a No. nosotros no sentimos que Realmente. nos haya salpicado todo eso. Espectacular. Hoy hablabas de la forma de hacer y la forma que lo hace diferente la nueva generación. ¿Cómo lográs llegarle a esa nueva generación? ¿Qué Decime vos. fibras? No, porque evidentemente lo estás haciendo bien. Pero él es la nueva generación. No, pero hay una siguiente Es nueva él. generación, porque Sí. él es de Sí, los que sí. llaman por teléfono. No llamo por teléfono. Él es de los que... O sea, yo también cuando vos hiciste la pregunta estaba pensando lo distinto que son las cosas antes y cómo son ahora y cómo se mueven. Nosotros estábamos acostumbrados a que a las 7:30 empiezan las obras, hay que estar temprano, un ratito corto para almorzar y bueno, llega 1 hora, 6 de la tarde, 7, según se terminan las cosas. Acá, o sea, creo que hoy en día, como trabaja la gente joven, digo, Adrián está dentro de eso. De repente estamos hablando de algo y yo veo que Adrián está taca con el teléfono y digo, pero escúchame, estamos hablando de eso. No, yo ya estoy escribiendo el mail, yo ya lo estoy... ¿Cómo lo estás mandando? Sí, ya lo estoy programando, va a salir. Digo, no quedamos que lo iba a ser para el jueves que viene. Sí, va a salir el jueves que viene. Entonces, es todo tan inmediato. A mí un poco eso me sobrepasa. Digo, a veces tengo que prepararme para tener una reunión porque va todo como mucho más rápido. No sé si yo estoy más lenta, pero todo va muy, muy, muy rápido. Y bueno, eso estaba pensando. Bien, ¿tenés alguna, Ivor? De acá a 10 años, ¿cómo ven el estudio? Me haces pensar. Un poco como te respondí antes, me parece. Seguir creciendo de forma orgánica, seguir haciendo cosas que nos apasionan, seguir trabajando con un buen balance y seguir haciendo, seguir obteniendo resultados positivos para nuestros inversores y para los clientes que confían en nosotros.
Yo tengo una para ustedes y una para vos. ¿Qué le dirían a alguien que está pensando en sumar a su hijo a la empresa familiar? ¿Qué recomendación le darían? Paciencia. Ah, Pero básicamente buena voluntad de los dos lados. respetarse los unos y los otros, escucharse, y bueno, A esta y altura. lograr transmitir No. lograr transmitir las enseñanzas que uno quiere transmitir, pero aceptando las decisiones. O sea, nosotros estamos un poco más como ayudando a Adrián digamos, a pensar, ¿no? Tenemos reuniones de brainstorming, pero en el fondo las decisiones, no algunas macro que las tomamos entre todos, como dijo Adrián, pero hay un montón de otras decisiones que le decimos que le la decimos tome que él. las toma él. Y muchas veces él toma una decisión, no sé, capaz que es un poco íntimo esto, Adrián, pero muchas veces él toma una decisión que no es la que nosotros hubiéramos tomado y le va mucho mejor. Entonces, A veces no. bueno, a veces no, pero como nos pasa a todos. Claro. Pero ni que hablar. entonces, digo, creo que es eso. Cada uno tiene que ir aprendiendo en ensayo y error, pero, no sé, para nosotros la empresa familiar ha sido una buena cosa, ¿no? Sin duda. Evidentemente no estaríamos tan activos si no fuera porque Adrián también es arquitecto y le gusta el tema y le gusta emprender y le gusta... Muy a la inversa, Adrián. ¿Qué le dirías? Doctor, formúlemelo. ¿Cómo era la pregunta? Reformúmela. Reformúlemela. ¿Qué le dirías a un hijo que está a punto de sumarse a una empresa familiar en donde están sus padres activos? Yo le diría que aproveche, porque me parece que entrar en una empresa familiar te posiciona para un potencial. En el sentido de que, imagínate que vos no estás en una empresa familiar y tenés que aprender en 10 años la forma. Ok, tenés 10 años. En una empresa familiar, esos 10 años se te acortan de repente, ese proceso de aprendizaje. Como estás mucho más metido, depende del rol, ¿no? Pero en mi caso, como estás mucho más metido en todo, el proceso de aprendizaje es más rápido. Entonces, si estás a la altura y tenés el potencial como para poder dar ese paso, me parece que es muy positivo. Si tenés ganas de ser un empleado, no creo que la empresa familiar sea para vos, porque es un poco el camino del emprendedor y va a depender de uno para donde quiera crecer. Está bueno, Adrián. ¿Qué legado quieren dejar para el futuro? ¿Qué legado quieren dejar? Desde el Siendo- punto de vista empresarial, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo creo que el legado que queremos dejar es que somos una empresa en la que se puede depositar la confianza y que así siga siendo, en que nuestros grupos inversores puedan tener resultados como nosotros los vemos desde un inicio, y ojalá se sigan logrando. Confianza de clientes realmente y de inversores. Que nos tengan confianza, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? Yo te lo respondo desde otro punto de vista. Dale. Cuando era chico, vivíamos por la zona de San Rafael y el Golfo ahí en Punta del Este, y teníamos un grupo de amigos que salíamos a andar en bici. Y entonces, la verdad, mis padres habían hecho muchas casas en esa zona. Entonces yo iba caminando y le decía, esta casa la hicieron mis papás, y esta casa la hicieron mis papás, y esta casa la hicieron mis papás. Y cuando uno de repente, no sé, sos contador y capaz que te jubilás a los X años, ¿qué legado dejás para atrás? ¿Qué sé yo? Capaz que un montón de balances divinos, capaz que dejás el legado de que la DGI nunca te hizo daño, no sé. Pero nosotros que somos formadores de ciudad y que estamos dejando un legado físico, a mí me enorgullece mucho. Me pasaba con mis amigos cuando era chico en bici, y me pasa con mis hijos, que le digo, ¿saben quién hizo este edificio? Ama y Apa, ¿no? O yo. Y eso me parece que es un lindo legado de edificios que perduran en el tiempo, que uno puede estar orgullosos del proceso y del resultado, principalmente. Muy bueno. Seba, ¿tenés alguna más por ahí o
Nada más para acotar. Ha sido un placer recibirlos hoy, la verdad que espectacular. Espero que hayan pasado bien. La pasamos bárbaro. Ustedes también espectaculares. Este, Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo domingo con más Legado de Familia.